Bienvenidos una vez más a Manantiales en el Desierto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este tema tan apasionante que estamos tratando acerca de la prueba y sus virtudes, porque normalmente sí nos solemos quejar, huir, apartar y escabullir de la prueba, pero cuán importante es para todo cristiano, cristiana, persona que se precie, incluso personas no creyentes, la prueba. Quizá usted ha tenido la experiencia de conocer a alguna persona que ha vivido ya ciertos años y ha tenido ciertas experiencias en la vida, pérdida de seres queridos, hijos, que es algo de lo más terrible y doloroso que una persona puede quizá padecer. Y hemos observado cómo el curtir de la vida ha hecho que una persona sea establecida con un carácter, con una especie de temple diferente a personas que no han padecido nunca. De eso estábamos hablando, si usted recuerda bien, este es el tercer programa hablando de la prueba, y estamos dándole un caliz, un tinte distinto de lo normal que podemos vivir, o más o menos nos puede aparentar que es la prueba, la tribulación, la angustia, los problemas. Pero es importante por eso que podamos hacer un cambio de chip. La Biblia nos hablaba en el primer programa, en Santiago 1:2, que tengamos por sumo gozo cuando estábamos en diversas pruebas. Allí ya explicamos por qué había que tenerlo por sumo gozo, algo un tanto inexplicable en la mente, pero sí podemos darle o encontrarle el sentido en el espíritu conforme vimos y nos remitimos, por supuesto, a esa explicación. En el segundo programa, el anterior al de hoy, vimos en 1 de Pedro 3:9 que nos alegramos aunque tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Y es interesante, es importante que no perdamos de vista este detalle. Así que hablábamos, si usted recuerda bien, solo muy por encima, que igual que el oro se prueba al fuego, nuestra fe tiene que ser probada en el fuego de Dios, que es la prueba. Y estuvimos hablando cómo ahí se quitan las escorias, todo lo que sobra, porque Dios en la prueba lo que quiere hacer es una doble cosa. Primero quitar lo que sobra y luego poner lo que falta. Para eso nos tiene que procesar, nos tiene que introducir en la prueba. Hoy damos un paso más, ya estuvimos hablando de todo eso, y la palabra de Dios siempre va en una consonancia muy especial con lo que nosotros necesitamos. Así que hoy vamos a hablar, en tercer lugar, programa de hoy, con el texto que empezamos, Romanos 5, del 1 al 4, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en las tribulaciones. En primer lugar, yo quiero definir qué es gloriar. Para ello, qué mejor que ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el básico para nuestro lenguaje de comunicación, nos dice que gloriar quiere decir complacerse o alegrarse mucho. Fíjese usted, nos gloriamos en las tribulaciones, en plural, o lo que es lo mismo, nos gozamos mucho, nos alegramos mucho en las tribulaciones. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo una persona puede gloriarse? ¿Cómo una persona puede alegrarse en la tribulación? ¿Cómo cuando estamos en el peor momento de nuestra vida vamos a experimentar un placer, un gozo? Pues ya hemos hablado en dos ocasiones, en dos aspectos concretos de ese gozo. Hoy damos un paso más y vamos a continuar hacia adelante. Pero me llama mucho la atención en el diccionario de la Real Academia de la Lengua el ejemplo que nos pone. Y es un ejemplo que pareciera que estuviéramos leyendo la palabra del Señor con una parábola. Dice ejemplo, y usted lo puede comprobar, incluso por internet, por el móvil, entre en diccionario de la Real Academia de la Lengua, y nos pone un ejemplo el diccionario. El Padre se gloría de las acciones del Hijo. Cuán maravilloso ejemplo para lo que pasó con el Padre de los cielos, nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, su Hijo. Y cuán reto nos ofrece esta misma definición del diccionario de la Real Academia para que nosotros podamos ser retados a ser esos hijos, en los cuales el Padre se goza. Repito, el diccionario de la Real Academia dice como ejemplo de qué es gloriarse y pone una frase: el Padre se gloría de las acciones del Hijo. Está muy alegre, se alegra mucho con las acciones de su Hijo. Sea esto un reto que yo, pues de alguna forma, como instrumento, mensajero del Señor, lanzo para con su vida, para que usted pueda ser retado, ser estimulado a poder conseguir esta importante y preciosa vida para Dios. ¿Por qué no? ¿Qué impide que usted pueda
hacer que Dios se goce. Pero entrando ya en el texto, en Romanos 5, vamos a leer en la Biblia y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, título de hoy. Nos gloriamos en las tribulaciones, como hemos dicho en el diccionario, nos alegramos mucho en las tribulaciones. Qué triste aquellos que no tienen fe. Hemos visto cómo somos justificados, es decir, nuestros pecados que nos apartan de Dios, hemos sido destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Se nos ha puesto una puerta, un freno. No podemos entrar a lo que tiene que ver con Dios en nuestra propia naturaleza, pero a través de nuestra fe, recuerden el anterior programa porque tiene relación, por eso este es el tercero, nuestra fe es probada en el fuego para que sea una fe pura. Bueno, pues ahora, justificados por esa fe, justificados es aceptados por el Padre, que no teníamos acceso a su presencia, pero ahora somos justificados por la fe. Esa fe purificada, esa fe que ha pasado el proceso del horno, esa fe que ahora a nosotros nos ha hecho especiales para Dios, nos dice en Romanos 5:1 que nos justifica. No es por obras para que nadie se gloríe, somos justificados, aceptados, hechos hijos de Dios por la fe. Es solo por la fe, no por obras. Las obras siguen a la fe. Las obras son un fruto y consecuencia de la fe. Pero observemos que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Luego la fe es el instrumento, la herramienta, la llave para tener paz con Dios. No podemos tener paz con Dios si no es por la fe en Jesús. Y eso nos da la justificación. Con esa fe, teniendo paz para con Dios, nos dice que ahora sí podemos gloriarnos. Nos podemos gloriar. Solo las personas que han pasado la fe al horno de la prueba, como veíamos anteriormente, podrán gloriarse en la tribulación. Podrán saber, Señor mío, yo no entiendo nada. Podrán decir más o menos así, pero yo sé que tú estás conmigo. Y si tú permites que yo pase por esta situación, es con un propósito. Recuerden Job. Job no halló despropósito en todo cuanto sufrió. Aún su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job no maldijo a Dios. Él sabía, Dios dio, Dios quitó, algo Dios iba a hacer con Job. Así que vemos cómo la fe es el instrumento, la herramienta que hace que usted y yo podamos gloriarnos en las tribulaciones. Obviamente tenemos que partir de una fe no muy básica, sino de una fe cierta. Para eso, probada en el horno de fuego, como ya hemos analizado anteriormente. Pero nos continúa diciendo la palabra algo. Mire, preste atención. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, tenemos gran gozo, somos felices, tenemos esperanza. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. Si usted se da cuenta, ahora vienen unos pasos. Tribulación produce paciencia, que es un fruto del Espíritu, como la fe. La paciencia, nos dice la palabra del Señor, produce a su vez prueba. Ahora explicaremos por qué, que ya venimos de la prueba. Y dice que de la prueba se produce esperanza. Vamos a ver este bucle como si fuera un proceso de inicio que nunca termina, pero que siempre va pasando. Podemos decir, la prueba produce paciencia, la paciencia, tribulación, la tribulación, paciencia, la paciencia, esperanza, la esperanza, prueba. ¿Qué es lo que está aconteciendo en la vida de un cristiano? Que eso sí, está justificado por la fe y tiene una fe que ha sido purificada. Pues vamos a intentar dar luz. Dice así, la prueba produce paciencia. En el original, la palabra paciencia utilizada se refiere a carácter probado. Permítame leerle en la traducción, en una traducción, en la Biblia textual. La Biblia textual nos dice, a este mismo pasaje dice, y la paciencia produce carácter probado. En lugar de prueba dice carácter probado. Es decir, nosotros tenemos prueba, esa prueba nos aflige, pero si somos personas de fe, nos vamos a gozar
porque esa prueba va a producir en nosotros una paciencia, un saber esperar en Dios, como esas personas que han sufrido tanto y usted ve que no son ni siquiera creyentes, qué sabiduría tienen, qué templen, un temple que saben responder, que saben esperar, quizás no tienen ni siquiera fe. Y esas personas que usted les pregunta y hablan, por ese sufrimiento han sido curtidas, han sido procesadas. Así que esa paciencia produce tribulación, y la palabra tribulación, como decía, en la Biblia textual nos dice carácter aprobado, carácter aprobado. ¿Qué quiere decir eso? Un carácter que se parece al del Cordero, al de Jesucristo, un carácter que pasa los filtros, los estándares del Espíritu, de la palabra de Dios. Ese carácter aprobado viene porque en la prueba hemos adquirido, por muchas pruebas, esa paciencia. Así que realmente vemos cómo la prueba nos está haciendo un beneficio, aunque nadie quiere entrar en la prueba. Aunque nos sentimos solos, desdichados, quizá usted se está encontrando en una situación de desesperación. Déjeme decirle que en esa situación desesperante, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios quiere hacer algo con usted. No está usted sufriendo como alguien masoquista, no está sufriendo usted como que a Dios se le escapó del control su situación, ni mucho menos. Si usted está pasando una situación de desespero, es porque Dios quiere llevarle a otro nivel. Y para llevarnos a otro nivel, la prueba produce paciencia. Y la paciencia un carácter aprobado. Y dice en la Biblia textual, y el carácter aprobado produce esperanza. Fijémonos en el término esperanza. ¿Qué es la esperanza? Para definir esperanza, qué mejor que ir a la palabra de Dios 2 capítulos más adelante. Dice en Romanos 8, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero hemos visto en Romanos 5 que nosotros por la fe hemos sido justificados. Es decir, si hemos sido justificados y hemos sido salvados en fe y en esperanza, es que la esperanza y la fe van de la mano. La fe y la esperanza vienen a ser lo mismo. Y nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si a usted le están dando un billete de 100 euros, eso no es que usted espera que cobre. Cuando usted espera cobrar es cuando le deben, no le pagan, y Dios le dice, vas a cobrar los 100 euros que te deben, o vas a cobrar la pensión o la subvención que yo te digo que la vas a cobrar. Eso es esperanza, eso es fe, porque usted no lo ve. Y en Hebreos, en la definición de la fe, Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la esperanza cuando no se ve es fe. La esperanza cuando hay que esperar porque no vemos es fe. Y nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, esa sanidad que usted espera, esa conversión de su familiar, ese trabajo que no llega, esos documentos para residir en España pacíficamente, ese esposo que no llega, esa esposa que usted está esperando. Si usted no tiene carencias, pero tiene esperanza, tiene fe, entonces nos dice que si esperamos lo que no vemos, eso que aún no se ha materializado en nuestra vida, pero hay una esperanza, que es fe, dice, con paciencia lo aguardamos. Y volvemos a comprobar cómo la fe y la esperanza son producto en su pureza de la prueba y de la paciencia o del carácter probado a través de la paciencia. Así que hay un bucle donde la prueba nos lleva a ser más pacientes. El ser más pacientes nos lleva a tener un carácter más probado. Y el carácter más probado nos lleva a tener, a su vez, una esperanza, una fe más pura. Y entonces, de esa fe más pura, nos dice la palabra de Dios en Romanos 5, y que la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabe dónde nos lleva esa esperanza? A más prueba. ¿Sabe por qué? Porque hay un versículo que dice, Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Así que, a menos que nuestra esperanza y nuestra fe no crezca en pureza, Dios no nos puede llevar a otro nivel. Pero para que crezca en pureza necesitamos la prueba, la tribulación
ese carácter probado se materialice y nuestra esperanza crezca, nuestra fe crezca en pureza. Quiero leer en el Salmo 66. Hay un importante pasaje que nos habla de todo esto y que no tiene verdaderamente ningún desperdicio. Dice en el Salmo 66, 10 al 12, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, ya hablábamos de esto la semana pasada. Tú nos probaste, Dios es el que prueba. Dios probó, utilizando a Satanás, como usted sabe, a Job. Dios probó a Pablo, Dios probó a Moisés, Dios probó a todos los siervos y siervas de Dios. En la palabra tenemos múltiples ejemplos. Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste, nos afinaste, nos diste valor, nos diste pureza, hiciste la obra en nosotros como se afina la plata o el oro, ya hablamos de eso en otro programa. Nos metiste en la red y pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, prueba. Ahora, mira el resultado, versículo 12. Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, problemas, tribulaciones, roces, porque el rostro del hombre se aguza, se afila, se afina, se pule con el rostro del hombre, dicen Proverbios. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego de la prueba, y por el agua. ¿Y qué es pasar por el fuego y por el agua? En tiempos pasados, las espadas, para templarlas, para que el hierro fuera fuerte, para que no fuera débil, para que no fuera quebradizo y fuera frágil, había que meterle en un proceso donde se metía en las brasas del fuego, se ponía incandescente al rojo vivo, después se le sacaba, se le daba con el martillo para quitar toda escoria y después se metía en agua. Usted lo habrá visto en películas antiguas, en el agua echaba ese vapor y volvía nuevamente el herrero, el forjador, a meterlo en las brasas, en el fuego. Y así, en un proceso de fuego y de agua, era templado ese metal para que fuera una espada con la cual pues, pudieran librar las batallas o cometer la finalidad para la cual se iba a destinar, sin que fuera un hierro frágil. Aquí nos habla la palabra de Dios lo mismo. A usted y a mí no nos gusta entrar en las brasas, en el fuego, después un poco de refrigerio, cuando parece que ya está la cosa bien, otra vez nuevamente a sufrir, a padecer, no sin causa. No lo olvide nunca, siempre hay un propósito, que seamos aprobados, que tengamos paciencia, que seamos pulidos. Y en ese proceso, el cristiano y la cristiana va alcanzando templanza, va alcanzando un carácter aprobado, va alcanzando valor de Dios. Ya no somos quebradizos, no somos deslizantes, no somos de doble ánimo, sino vamos alcanzando el temple que hubo en Jesús, el temple de un hombre y una mujer de Dios. Y dice en este mismo Salmo 66, en el versículo 12 al final, y nos sacaste, como conclusión, a abundancia, a abundancia. La abundancia que Dios quiere producir en nosotros es el gozo en la prueba, es la bendición, es la prosperidad espiritual, es el que no seamos débiles, sino fortalecidos en el Señor. Ahí en la prueba, como Sadrac, Mesac y Abednego, ellos vieron como aún los que abrieron el horno cayeron muertos, pero dentro de ese horno de fuego había uno semejante al Hijo de Dios, caminando con Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Cómo ver la gloria de Dios sino en la prueba? ¿Cómo ver la gloria de Dios sino con Daniel? Que allí los leones, en lugar de comerlo, le hicieron compañía y lo guardaron. Ver la gloria de Dios es bonito, pero tenemos que estar dispuestos a padecer esa prueba en la que Dios nos tiene que meter primero. Y vamos a hacer una pequeña pausa, meditamos en estos elementos y volvemos enseguida en el desarrollo final de esta cuestión. No se lo pierdan, porque esto puede avivar nuestra fe.
sangre me limpió. Con cada suspiro de tu dolor, sanabas mi vida en mi corazón. Tú te entregaste, me rescataste, tu gracia me alcanzó. Te coronamos hoy, Señor. Nos humillamos ante ti, digno de gloria y majestad. Te adoramos, te coronamos hoy, Señor. Hoy nos mostramos ante ti. No hay quien iguale tu poder. Te adoramos hoy a ti. Lleno de amor y de compasión, diste tu vida en una cruz. Tú me salvaste, me perdonaste, tu sangre me limpió. Te coronamos hoy, Señor. Nos humillamos ante ti, digno de gloria y majestad. Te adoramos, te adoramos. Bien, estamos analizando, y no deja de ser importante, cómo nos gloriamos, nos alegramos mucho en las tribulaciones, porque eso va a producir una perfección. Resumiendo brevemente, esa tribulación produce en nosotros más paciencia. Somos impacientes por naturaleza, queremos las cosas no para ahora, sino para ayer, como algunos dicen. Esa paciencia, un carácter más aprobado por Dios. Ese carácter más aprobado por Dios produce en nosotros a su vez más tribulación, porque somos capaces de soportarla, y Dios no nos va a dar más de lo que podemos soportar, así lo dice en su palabra. Pero quiero llevarles ahora a 1 de Pedro 5, del 8 al 10. Fíjese qué importante es el tener conciencia, conocimiento de que es Dios mismo el que hace la obra en nosotros. Sirva este programa, esta meditación de hoy, para que usted pueda tener gozo en la tribulación. Hoy concluimos en esta serie de mensajes 3 acerca del gozo en la tribulación. Mire usted cómo Dios nos quiere expresar con tanto amor, tan directamente, tan claramente, que Él está al control de la tribulación. Nos dice en 1 de Pedro 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, por la fe en Jesucristo somos salvos, somos justificados, eso nos produce ese gozo de poder tener protección, de poder tener fe, de poder tener más prueba, más paciencia, un carácter más aprobado. Dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mire, aunque usted viva 90 años, ¿qué son 90 años frente a una eternidad? Es verdad que a lo mejor hemos padecido, hay personas que han padecido mucho, pero realmente es poco frente a la eternidad. 90, 100, 120 años no es nada. Nosotros hablamos de siglos. En los estudios de bachiller o de educación general básica se habla de miles de años como si nada. ¿Qué son 100 años? No es nada. Hay un refrán que dice que no hay cuerpo que aguante enfermedad de 100 años, no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Nosotros realmente no sufrimos nada comparativamente a la historia de la humanidad, por ejemplo.
Pero ¿qué es eso frente a una eternidad? De gozo. Por eso la actitud ante la prueba debe de ser diferente, ante la tribulación, por dura que sea la situación. Y nos dice que después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo, Jesucristo, Él mismo, mire ahora cómo concluimos, os perfeccione. ¿Se acuerda que para ser perfectos, cabales y que no nos falte cosa alguna, teníamos que pasar por la prueba? Lo vimos en el primer programa. Para que seáis perfectos y cabales. El mismo Señor nos quiere, como dice aquí en 1 de Pedro 5:10, nos quiere decir que Él nos va a perfeccionar. Pero no acaba ahí, nos va a afirmar, vamos a echar raíz, vamos a tener temple, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Qué importante, establecer, fortalecer, afirmar y, como decíamos, perfeccionar. No somos perfectos, pero sí estamos en el proceso de perfección. Pero para ello hay un requisito: gloriarnos, tener por gozo la tribulación. Porque es el mecanismo, es el cincel de Dios, es el yunque de Dios, es el lugar donde Dios puede hacer la obra en nosotros. Si hemos entendido bien esto, que la prueba produce más paciencia en nosotros, esa más paciencia, un carácter aprobado. Ese carácter aprobado, aún más esperanza, más fe. Y como Dios no nos da más de lo que podemos soportar, entonces al poder soportar más, con más paciencia y carácter aprobado, nos lleva a otro nivel de más sufrimiento, pero más perfeccionamiento. Entonces Dios, concluyo, nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá dentro de su reino, como columna de su reino. No tenga usted por qué huir de la tribulación. Acéptela con gozo, porque eso va a producir en usted el carácter de la perfección, el carácter de Cristo. ¿Por qué no orar para que usted, nosotros, yo mismo, podamos siempre estar gozosos en la tribulación? Padre, en el nombre de Jesús, nos gloriamos en las tribulaciones, porque eso nos hace ser más perfectos, más como tú. Nos gloriamos y queremos darte a ti esa gloria, porque de ti viene. Esa fe que nos justifica y nos salva, nos lleva a entender que hay una paciencia en la prueba, un carácter aprobado, un nivel mayor de esperanza que no vemos, pero que sí creemos. Y eso nos lleva a un nivel superior de perfeccionamiento. Ayúdanos a que seas tú, ayuda a cada oyente, a cada televidente, a que en sus pruebas no olviden que tú estás al control y no olviden que tú los vas a establecer, a fortalecer, a afirmar, que tú los vas a perfeccionar. Perfecciónanos para que te demos la gloria. Perfecciona a cada persona que está siguiendo este programa para que te demos la gloria. Solo a ti, al único digno que la merece, aunque tengamos que sufrir por un poco tiempo y pasar por el fuego. Tú lo mereces, porque daremos esa perfección que tú esperas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues con esta oración le deseamos felices fechas y que ustedes sean bendecidos en el nombre de Jesús y perfeccionados en el fuego de la prueba. Dios les bendiga y hasta el próximo programa.